Ok, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hoy les traigo un nuevo tema y hoy quería hablarles sobre algo que aprendí mientras leía la Biblia y es el cómo Dios nos está incitando a que confiemos en Él. Porque estaba leyendo y eso lo apunté aquí, de hecho, está en Proverbios 3, capítulo 3, del 5 al 8, y dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y sabes, esto me llamó bastante la atención porque Dios nos está diciendo que no confiemos en nosotros, que no confiemos en nuestra sabiduría. Y si lo dice Dios, o sea, tienes que ponerte a pensar, Dios, si tú crees que Dios dice la verdad, así como yo, y es lo máximo, y Él tiene la máxima sabiduría, y si lo dices por algo, es porque obviamente nosotros tenemos que bajar ese ego que tenemos y dejar de creer que lo sabemos todo. Por eso Él nos dice: no confíes en tu propia sabiduría, y nos está diciendo: confía en mí. Y eso es importante que nosotros demos, más bien que tomemos en cuenta en nuestra vida, de decir: ok, yo no soy sabio, o sea, necesito la sabiduría de Dios. Y eso es importante, admitir y pedirle a Dios que te dé su sabiduría y te guíes por sus caminos de Él, no del tuyo. Porque si te pones a pensar, las veces que tú has tratado de hacer las cosas por tu propia cuenta, lo único que ha sucedido es que has fallado. Al igual que yo, al igual que muchas personas, tomamos caminos indiferentes que no nos llevan hacia un lugar o un propósito preestablecido que deberíamos de tener. Pero eso es porque tomamos nuestra sabiduría y decimos: ok, yo voy por este camino y no pasa nada. Pero lo que sucede es que tropezamos y caemos en algo por querer, más bien por creer que tenemos esa sabiduría de hacer las cosas. Y no es así, y es ahí donde aprendemos y nos damos un golpe de realidad, porque se nos pone una pared de enfrente y ya no podemos pasar porque decimos: ¿qué pasó? O sea, pensé que sí podía, pero no es así. Y es en todo. Y hay muchos ejemplos que podría dar que sinceramente van acorde a esto, porque muchos de nosotros intentamos hacer cosas creyendo que las podemos hacer, y cuando las intentamos hacer no salen bien, y eso es porque creemos que lo sabemos todo. Por eso Dios nos dice: confía en mí. Dice: fíate en mi sabiduría. Dice: no en la tuya, en la mía, o sea, en la de Dios. Entonces, esto es algo que debemos aprender. Y algo que tengo que resaltar es de que, por decir, Dios tiene todo previsto, y Dios tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros, tanto para ti como para mí. Y sabes, muchas de las veces Dios pone situaciones en nuestras vidas para moldearnos, pero aunque nosotros digamos: oh, pues yo me voy por aquí y pienso que aquí está la mejor solución y tas, pero no, acuérdate de que si tú te fías de tu propia confianza, vas a caer. Más sin embargo, confías en Dios. Por decir, les voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué aquí, a Miami, no salió bien lo de mi primer apartamento. Entonces, ok, fue algo imprevisto, pero entonces tú ahí te das cuenta de que Dios, ahí tienes que aprender a confiar en Dios.
y en su plan, en su sabiduría de Él. Y lo que sucedió fue de que hubo un proceso, pero en ese proceso hay muchas cosas que también Dios quiere enseñarte, pero tenés que confiar en Él y luego avanzar y hacer lo que Él dice. Y entonces, en esos problemas que a veces Dios nos pone para, digamos, desafíos, se podría llamar así, porque nosotros queremos obtener algo, entonces dice, fíjate de mi sabiduría. Entonces, estamos en el punto A y este es el punto B y este es nuestro objetivo, entonces tenemos que llegar aquí. Entonces, si nosotros intentamos hacerlo con nuestra sabiduría, vamos a andar para allá y para acá y caída y levantada y no va a ser tan rápida la llegada aquí, o no podríamos llegar. Mas sin embargo decimos, Dios, guíame, ok, Dios te da la sabiduría y tú empiezas a avanzar poco a poco, pero en medio de este camino va a haber un problema, pero ese problema Dios lo pone por algo, porque a lo mejor ese problema te está acercando al punto B. Lo voy a poner de esta manera para que lo entiendan. Ese problema lo pone porque a veces nosotros creemos confiar en Dios, pero hay veces que se nos va de la mano y pensamos, pues mejor agarro de este lado. Pero entonces Dios pone ese problema para que no vayas más hacia allá. Entonces te hace como que rodear y ahora sí pasas. Pero gracias a ese problema que pone Dios es que puede uno avanzar más. Y además esos problemas, uno dice, ¿por qué? Y el otro, pero tienes que darte cuenta de que muchas veces esos problemas uno no los entiende, pero ese problema tiene un propósito. Y entonces eso te lleva a algo mejor, porque siempre sucede y siempre me ha pasado, lo he experimentado, de que sucede algo, yo tengo que llegar a un punto, trato de veces se me va también a mí de las manos y intento hacerlo con mi propia sabiduría y caigo, pero entonces Dios pone ese problema como para que lo empecemos a rodear, para que no tomemos ese camino en el cual nosotros intentemos hacerlo con nuestra propia sabiduría. Entonces queda confiar en Dios, en la sabiduría, y si Dios nos pone eso en la mente de que confiemos en su sabiduría, y si su sabiduría dice rodea eso, no te preocupes por eso, ok, confías, tú avanzas, y lo que va a suceder es de que a lo mejor no lo entiendes ahorita, pero después te vas a dar cuenta que Dios hizo eso porque no es solo de que el punto B vas a llegar tú, o sea, tú tienes tu punto B en esta escala, pero Dios ese punto B lo ve hasta acá. Dios siempre multiplica lo que tú crees o tu creencia. Entonces, siempre nos sorprende Dios con cosas mejores, siempre lo hace, siempre lo ha hecho, pero es cuestión de que tú admitas de creer en su sabiduría, te apoyes en Él y no en la tuya. Deja de creer que lo sabes todo, deja de creer que tú puedes hacer las cosas porque piensas, entre comillas, que algo lograste y ya puedes avanzar. No es así. Por eso tenemos que leer esto de aquí, porque aquí están todos los consejos que Dios nos da para que evitemos caer, para que evitemos hacer cosas que nos puedan perjudicar. Por decir aquí lo que dice, una de las cosas que me gustó que dice en la Biblia, que te cuides con quien te juntes. Prácticamente así lo dice. No te juntes con personas perezosas, porque tú también vas a ser uno de ellos. Y dice, júntate con personas sabias para que tú seas una persona sabia.
Entonces tú ahí lo que estás haciendo es siguiendo su sabiduría de Él. Y tiene razón, si tú te juntas con personas que no están queriendo avanzar en la vida, tú te vas a quedar ahí. Mas sin embargo, agarras el consejo que Dios te dio y te dice, júntate con sabios y tú serás un sabio. Te juntas con personas que están mejorando, que ya están en un lugar que tú quieres estar. ¿Y qué va a pasar? Todo va a salir bien. Y eso es lo importante que quiero que entiendan. O sea, todo está en confiar en Dios y en su sabiduría de Él, no en la tuya. Tú eres un ser imperfecto. No vas a poder hacerlo. Si crees que tú lo puedes hacer solo, te vas a tropezar, vas a caer. Sin embargo, pídele ayuda a Dios y todo va a salir bien. Recuérdate que el problema no es malo, es que Dios te está moldeando también en algo, porque acuérdate que Dios no solo trabaja en ti, trabaja en todos. Entonces, tú no vas a compararte con alguien que haciendo una pequeña acción mira para que toda esa pequeña acción ayude en general a todos. Entonces, esto es lo que les quería hablar y platicar un poco sobre tener la confianza en Dios. O sea, creer en su sabiduría de Él, buscar su sabiduría de Él y no te fíes de la tuya. Así de fácil y ahí quedamos y nos despedimos.